Hola, bienvenidos a mi canal, soy Mauro Inc. y hoy tenemos un video más que interesante. En esta ocasión vamos a estar analizando y descubriendo qué son los indicadores de pique y para qué sirven. Este video surge de la cantidad de consultas que me han hecho sobre precisamente los indicadores de pique y la idea del video es evacuar cualquier duda que puedan llegar a tener. Antes de entrar de lleno en el video voy a invitar a todos aquellos que no se suscribieron al canal a que se suscriban. Esa es la forma que yo tengo de saber que ustedes están de ese lado y ustedes de enterarse todas las semanas cuando yo voy sacando videos nuevos. Así que si no te suscribiste, andate ahora al botoncito rojo, lo presionás y de esa manera ya estás suscrito. No te olvides también presionar la campanita azul para que te avise cuando salen los videos nuevos. Sin más invitaciones, ahora sí vamos a entrar de lleno en el video de hoy. Bienvenidos nuevamente, ahora sí vamos a entrar de lleno en el tema de hoy. Lo primero que vamos a analizar va a ser lo que es la pesca en ríos y arroyos sin indicadores de pique, para precisamente poder diferenciar uno del otro. Al pescar sin indicadores de pique en ríos y arroyos, la forma de pescar es por intermedio del tacto, si hay tensión en la línea que nos permita sentir el pique, y si pescamos upstream o contracorriente, lo que se hace es precisamente seguir con la vista el recorrido del líder o de la línea en el cauce de agua. En el momento en el que notamos que se frena, en ese momento clavamos. No siempre está el pique, porque muchas veces pasa también de que al pescar con ninfas lastradas se enganchan o tocan las piedras debajo. Entonces pasa de que se frena o parece como si de repente hubieran picado y en realidad no tenemos el pique en la punta del líder. Pero la mayoría de las veces sí. Y lo vamos a observar al hecho de ver en la línea o en el líder el recorrido del mismo. En el momento en el que se frena, en ese momento clavamos. Y van a ver que la mayoría de las veces el pique está ahí. Esto es fácil hacerlo siempre y cuando pesquemos a cortas distancias, donde podamos observar con facilidad el recorrido del líder y de la línea. Pero si ya estamos pescando a mayores distancias o estamos sacando más líneas, es imposible ver desde donde estamos el recorrido del líder o de la línea. En esos casos se recomienda utilizar el indicador de pique, que mucha gente lo minimiza diciendo que parece como si fuera una boya. En realidad no es una boya, es precisamente un indicador de pique cuando nosotros pescamos bajo determinadas circunstancias en las cuales no podemos sentir el pique en la tensión de la línea, sino que necesitamos sí o sí observar el recorrido o la precisamente deriva de la línea para saber en qué momento están picando. Ahora vamos a definir qué es un indicador de pique. El indicador de pique es una herramienta que utilizamos los pescadores para poder pescar bajo determinadas circunstancias en las cuales no podemos mantener la tensión de la línea y sentir el pique en la mano. Bajo esta circunstancia utilizamos el indicador de pique para que nos permita observarlo y ver en qué momento el pez está picando. El indicador de pique entonces es esa herramienta que nos va a permitir obtener mejor pesca bajo determinadas circunstancias en las cuales no vamos a tener tensión en la línea y por ende no vamos a poder sentir los piques en la mano. Bajo esas determinadas circunstancias, el indicador de pique es lo ideal para mejorar la pesca que podríamos tener, ya que nos va a pasar de que vamos a lanzar, no vamos a poder ver cómo viene la deriva de la línea o del líder y muy posiblemente perdamos piques, porque las truchas o el pez que sea, al tomar la mosca y darse cuenta que no es un alimento real, lo escupe. Entonces en ese momento estamos desperdiciando muy posiblemente pesca y piques. Entonces el indicador de pique nos salva y nos sirve en esas circunstancias de pesca. Ahora vamos a ver cuándo utilizar el indicador de pique. El indicador de pique lo vas a utilizar bajo determinadas circunstancias y en algunos lugares de pesca. ¿A qué me refiero con esto? Algunos lugares de pesca porque seguramente lo vas a utilizar más en ríos y arroyos. Y a tener en cuenta bajo qué circunstancias cuando pesques upstream o contracorriente. Cuando pesques contracorriente en ríos y arroyos, el río y el arroyo vienen hacia vos. Vos estás tirando contracorriente, por ende la línea viene hacia vos también. De esa forma es imposible mantener la tensión en la línea y poder sentir el pique en la mano. En esa circunstancia es aconsejable utilizar el indicador de pique, porque te va a permitir, si bien no vas a tener tensión en la línea, vas a poder observar el recorrido del indicador y en el momento en el que haga un movimiento extraño o se frene, en ese momento clavas. Allí seguramente tengas un pique y de esa forma vas a obtener mejor pesca de la que obtendrías observando la línea o el líder
y obviamente ni hablar si esperás a tener un pique en la mano. Va a ser imposible, porque como la línea viene hacia donde estás vos, nunca vas a lograr tensión en la línea, por ende no vas a sentir los piques. Ahora analicemos las ventajas de utilizar el indicador de pique. Dentro de las ventajas de utilizar el indicador, precisamente está el hecho de poder visualizar piques en el momento en el que no tenemos tensión o no podemos sentir los piques en la mano. Esa es la primera ventaja que vas a tener con el indicador de pique. La segunda ventaja que vas a obtener utilizando indicadores de pique es el poder darle mayor profundidad o menor profundidad a la mosca desde el indicador de pique. Eso quiere decir de que si vos querés pescar un río o un arroyo con esta determinada profundidad, se la podés dar. Ponés el indicador en el líder y lo que queda debajo del indicador va a ser lo que va a ir por debajo del agua. También podés extender esa profundidad poniendo el indicador más arriba del líder y de esa manera le das mayor profundidad a la mosca. Esto solo lo vas a lograr con el indicador de pique. Muy bien, ahora voy a hablar un poco de lo que es el desafío de pescar con o sin indicador de pique. Digo desafío, ¿por qué? Porque, como indiqué y hablé en videos anteriores, yo no utilizo indicador de piques, porque precisamente considero que es un desafío el hecho de poder pescar sin tensión en la línea, simplemente observando el recorrido de la línea o del líder en el agua, depende de la profundidad del lugar que estés pescando. Sí soy consciente que es mucho mejor utilizarlo bajo determinadas circunstancias, como explicaba recién, y en distancias largas o grandes en las cuales no tengo mucho poder de observación sobre la línea y el líder. En esas circunstancias sí te recomiendo que utilices siempre el indicador de pique. Pero cuando puedas y tengas la posibilidad de desafiar al pez que vas a pescar, pescando sin indicador de pique, te invito a que lo hagas. Vas a ver lo que es la satisfacción de sacar un pez sin sentir el pique en la línea, solamente observando la línea y el movimiento de la misma. Es todo un desafío. Otro punto fundamental al utilizar indicadores de pique es el hecho de clavar rápido. Mi recomendación al utilizar indicadores de pique es que siempre que vean algún movimiento extraño en el indicador, en el recorrido que está haciendo, o se frene el indicador, claven. Siempre claven. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces pasa de que ven el recorrido del indicador de pique y a veces el movimiento los hace pensar de que hay algo quizás debajo o hizo por intermedio de la corriente un movimiento extraño y que no es nada. No, muy posiblemente tengan el pique o la trucha haya tomado la mosca, el indicador sigue corriendo y ahí es cuando hace un movimiento extraño. Ustedes siempre claven. ¿Por qué? Porque al no poder identificar si tienen el pique en la línea, lo único que van a tener va a ser el identificar un movimiento extraño en el indicador y muy posiblemente sea debido a un pique. Entonces, ante la duda, siempre claven. Esa va a ser la forma que le va a dar mejor resultado, van a obtener mayor pesca y obviamente van a poder obtener capturas que de otra manera no obtendrían, ya que no sentirían el pique. Ahora quiero compartir con todos ustedes algunas capturas que obtuvimos cuando visitamos la estancia San Pablo, aquí en Mendoza, y pescamos upstream o contracorriente sin indicadores de pique. Acompáñenme a descubrir estas capturas y a disfrutar de esta hermosa pesca que tuvimos en este lugar.
Bien, llegamos al final de este video, espero que te haya gustado, que te haya resultado interesante. En caso de ser así, te voy a invitar a que le pongas like aquí debajo. Si tenés alguna pregunta o me querés decir algo, también lo podés hacer justo acá abajo en los comentarios. Y por último, invito a todos aquellos que no se suscribieron al canal a que se suscriban. Esa es la forma que yo tengo de saber que ustedes están de ese lado y ustedes de enterarse todas las semanas cuando yo voy sacando videos nuevos. Así que si no te suscribiste, andate ahora al botoncito rojo aquí debajo, lo presionás y no te olvides presionar la campanita azul. De esa manera vas a enterarte todas las semanas cuando yo voy sacando videos nuevos. Ahora sí, sin más invitaciones, muchas gracias por estar de ese lado y nos vemos la semana que viene con un nuevo video.